Argentina tiene hoy más de 160 impuestos. Si te enoja esta situación, menos mal que zafaste de haber nacido en el Imperio Romano. ¿Sabes por qué? Porque los tipos le metieron un impuesto a la orina. ¿De qué se trataba? ¿A quiénes afectaba? ¿Y por qué los romanos decidieron inventar y poner en marcha un impuesto al pis? Te lo contamos en este video. Quédate hasta el final que las respuestas son increíbles. Obviamente, la orina humana tenía un uso muy diferente a lo que podemos pensar hoy en día. Para los antiguos romanos era un producto sumamente codiciado y hasta incluso de lujo. Se lo usaba para lavarse los dientes como enjuague bucal, como blanqueador de dientes, hasta incluso como bronceador. Es más, existen muchísimos documentos que nos hablan de lavanderías en la vía pública que sobre su vereda tenían una macetita para quien quisiera pasar por ahí y por qué no donar su pichín. Al ser tan usada, al ser tan requerida y obviamente al existir tantísima cantidad en disponibilidad, el Imperio Romano no tuvo mejor idea que poner un impuesto que gravara el uso de la orina. Parece que los muchachos los asesoraban desde AFIP. Pero antes repasemos algunas cuestiones históricas. ¿Por qué era tan demandada la orina en el antiguo Imperio Romano? Ya hemos dicho que los antiguos romanos usaban la orina humana en diferentes acciones de su vida cotidiana. Es más, se jactaban de tener la mejor orina del mercado y por lo tanto la mejor paga. ¿Dónde la encontraban? Esta orina se encontraba en la zona de Lusitania, es decir, en la región que hoy en día conocemos como Portugal. Arriba el bicho, ¿ah? ¿Eh? A ver, hay una realidad, no es que los romanos fueran loquitos y por amor al arte o al pis se blanquearan los dientes con orina humana o lo usaran de bronceador o lo usaran para lavar su ropa, sino que existe detrás de esto una explicación científica. La orina humana tiene altísimos índices de amoníaco en su composición, por lo tanto, este elemento le brinda todas las cualidades para aquellos usos a los cuales los romanos la destinaban. Pero, ¿cuándo se originó y se puso en práctica por primera vez en la historia este peculiar impuesto? El origen de este impuesto está relacionado con uno de los más temibles emperadores de la historia del Imperio Romano. Estamos hablando del aterrador Nerón. Nerón va a ser recordado en los anales de la historia del Imperio Romano por ser uno de los emperadores más lapidarios. Se le atribuye incluso haber incendiado la ciudad romana por su propio deseo de destruirla, mientras él mismo observaba el incendio desde la colina palatina tocando su lira y cantando. Otro dato curioso sobre esta figura es su asociación con el número 666, generalmente atribuido a una figura diabólica. Resulta que Nerón, en su deseo expansionista, llegó a matar a enormes cantidades de judíos en la región de Judea, justamente. Los judíos, por esos momentos, usaban un sistema de numeración conocido como gematría. La gematría le asignaba un número a cada letra del alfabeto. En la sumatoria de los números atribuidos a cada una de las letras de la palabra Nerón, daba como suma y como resultado el número 666. Entre todas las sarta de medidas que tomó Nerón como emperador, encontramos también el famosísimo Vectigal Urinae, más conocido como impuesto a la orina. Este impuesto gravaba en realidad la recolección de orina tanto en urinarios públicos, que eran muy famosos en esta época en Roma, como así también en los pozos negros. Por ser tan impopular, como todos nos imaginamos, el impuesto finalmente terminó dándose de baja, dado a que el pueblo romano manifestó abiertamente su rechazo por ser considerado primero un bien de lujo y segundo un bien totalmente necesario para la vida del imperio. Poquito tiempo después de la muerte de Nerón César, llegó al cargo de emperador nada más y nada menos que Vespasiano. El Imperio Romano para el año 69, año de la llegada de Vespasiano al poder, estaba recién saliendo de una terrible guerra civil que había dejado sus arcas casi en cero. Vespasiano también va a ser uno de los emperadores más recordados de la historia de Roma. Durante su reinado se va a buscar reconstruir el antiguo fulgor que Roma tenía incluso en épocas anteriores a Nerón César. Por ejemplo, va a ser el encargado de construir uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de esta ciudad, que es el Coliseo, también conocido como anfiteatro. Pará, pero
también conocido como Anfiteatro Flavio, porque justamente con la llegada de Vespasiano se da origen a la dinastía Flavio-Claudia. Vespasiano también va a ser famoso por su incontrolable afán tributario y por su gran amor al dinero. Una de las primeras medidas que Vespasiano va a tomar para lograr este objetivo fue reflotar el impopular impuesto Vectigal Urinae. Pero esta vez solamente iba a grabar la recolección de orina en la Cloaca Máxima, una de las más grandes obras de ingeniería del antiguo Imperio Romano. Desde entonces, los romanos comenzaron a llamar a los baños públicos como baños vespasianos. Pero la impopularidad del impuesto volvió a estar en boca de todos y comenzaron a reclamarle al emperador para que lo diera de baja. La respuesta que dio Vespasiano fue aún mejor, pero aguántenme un ratito que voy a colaborar con las arcas del imperio. Es más, hasta su propio hijo, Tito, y futuro emperador tras la muerte de Vespasiano, se quejó abiertamente frente a su padre, reclamándole la baja de este impuesto totalmente escatológico. Incluso los historiadores oficialistas, no este, sino Dion Casio y Suetonio, escribieron sobre el tan poco querido y antipático impuesto a la orina. Ellos mismos fueron los encargados de dejar por escrito en sus obras las respuestas que el propio Vespasiano daba a aquellos que se quejaban. Cuentan que en una oportunidad, en una discusión con su hijo Tito, el emperador Vespasiano, frente a la queja por este impuesto, decidió tomar una moneda de oro, llevársela a la nariz y al olerla exclamar "pecunia non olet", es decir, el dinero no huele. Hasta el día de hoy, esta frase sigue utilizándose para cuestionar los orígenes bastante turbios o sucios o, por qué no, ilegales de las fuentes de dinero. Muy bien, hasta aquí el tema de hoy. La verdad que daría para hablar muchísimo más, pero sería darle idea a los gobernantes. Por lo tanto, los invito a dejarnos su comentario, su like, a suscribirse a nuestro canal y a activar las campanitas. También nos pueden visitar en Instagram, donde nos encuentran como Historia en Podcast. Chao, hasta un próximo encuentro.